Así que, hermano José, pásale, y ya le dije, no te detengas, que Dios te use. No tenemos el micrófono, así que vas a tener que hablar bien fuerte. Dios les bendiga. Pues gracias a... Ahí está bien. Pues gracias a la pastora por la invitación. Y como ella decía, ya tenemos mucho tiempo de conocernos, y pues gracias por la oportunidad de estar una vez más también aquí pues dando el mensaje. Pues creo que casi la mayoría son nuevos. Las veces que he venido no los había mirado, así que sean bienvenidos también. Voy a tratar de ser breve, de empezar rápido. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Josué. Es un libro muy conocido y pasajes muy conocidos también, el que vamos a tratar el día de hoy. El libro de Josué, capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Josué, capítulo 3, del verso 1, al verso 6. Sí, Josué. Voy a dar lectura y me siguen con su vista, así como está sentado. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Incline su rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, una vez más por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Dios, de escuchar tu palabra. Señor, te pido que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestros corazones, Dios. Ponemos este tiempo delante de ti, y que seas tú, Señor, obrando y hablando a nuestras vidas, Señor. Todo cansancio, toda preocupación, todo estrés, todo problema, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello, Dios, que estorba, Señor, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, Señor, en nuestro espíritu, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, y que tu palabra, Señor, haga, Señor, lo que tiene que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de hoy es cruzando el Jordán. Ese es el tema de hoy, cruzando el Jordán. A nosotros Dios nos ha dado muchas promesas, a todos Dios nos ha dado promesas, y el Jordán representa muchas veces, o uno lo puede identificar también, como aquello que nos separa de lo que tenemos o de donde estamos a lo que Dios nos quiere dar o a donde Dios nos quiere llevar. Entonces, entre el lugar donde nosotros nos encontramos y el lugar a donde Dios nos quiere llevar está el Jordán. Entonces hay que cruzar el Jordán para poder llegar a donde Dios quiere llevarnos, para poder recibir lo que Dios quiere darnos, lo que Dios tiene para nosotros. Como sabemos, Canaán fue prometido a Abraham desde el Génesis.
Podemos verlo eso allá en el libro de Génesis, capítulo 15. Ahí trata Dios con Abraham y habla de todas estas promesas que Dios le iba a dar. Y también le cuenta lo que ese pueblo, o lo que su descendencia iba a pasar. Desde antes de que Abraham tuviera a su hijo, Dios ya le estaba diciendo todo lo que tenía que pasar su descendencia para poder llegar a esa tierra prometida, para poder recibir la heredad que Dios le estaba prometiendo en ese momento. Entonces, así como a Abraham fue dada y recibió esas promesas, también a nosotros Dios nos ha dado promesas. Y cuando vamos a la Biblia, podemos encontrar cantidades de promesas que Dios nos da. Muchas veces uno como que se desanima, o a lo mejor uno anda a lo mejor desmotivado, o a lo mejor uno no tiene esperanzas, pero muchas veces porque nosotros no leemos a lo mejor la Biblia. Porque cuando vamos a la Biblia y encontramos las promesas que Dios tiene ahí para nosotros, creo que eso nos debería de motivar. Eso nos anima, nos motiva a seguir adelante, nos motiva a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque esperamos recibir aquello que Dios nos ha prometido. Entonces es importante y es necesario que nosotros leamos cada día o tratemos de buscar esas promesas que Dios tiene para cada uno. Así como Él nos ha dado promesas en específico para familias, para cada uno como familia, nos ha dado promesas como iglesia, como pueblo de Dios. A cada uno Dios nos ha dado también promesas individuales también. Entonces, pero para eso necesitamos escudriñar las Escrituras y así poder fortalecernos también cada día. Dios nos ha dado a todos hay un mensaje que prediqué en una ocasión en la iglesia y lleva como tema la promesa más grande de Dios. Y en ese mensaje hablaba sobre a lo menos lo que para mí representa la promesa o una de las promesas más grandes de Dios, que es que Él estará siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y por qué hablaba sobre esa? ¿Por qué para mí esa es una de las promesas más grandes? Porque en ese mensaje trataba yo y hablaba sobre las situaciones difíciles que muchas veces uno pasa. Y en específico, en esa ocasión hablaba sobre cuando uno pierde a un familiar. Cuando uno pierde a un familiar, cuando uno tal vez entra en un proceso, cuando uno entra en situaciones difíciles y vemos que en esos momentos, cuando uno necesita a los amigos, cuando uno necesita a los familiares, cuando uno necesita a las personas cercanas para que estén ahí, nos motiven, nos ayuden, son muchas veces las personas primeras en alejarse de nosotros, en apartarse de uno. Aquellos que dijeron yo voy a estar contigo, cuenta conmigo en cualquier momento, en cualquier situación, yo voy a estar ahí, llámame a cualquier hora. Pero en el momento en que uno en verdad los necesita, en ese momento desaparecen. Y eso no es algo de extrañarse, porque al mismo Jesús lo dejaron solo. Pero por eso para mí esa es una de las grandes promesas de Jesús, de que Él va a estar siempre con nosotros, no importando la situación, no importando la condición en que nosotros nos encontremos, Él siempre va a estar ahí. Simplemente tenemos que clamar a Él, simplemente dice la Biblia, que nos acerquemos confiadamente a Dios, que nos acerquemos a Él. Y Él está pronto ahí para escucharnos, para responder a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Entonces esa es al menos para mí, una de las promesas más grandes que Dios nos ha dejado, el que Él siempre va a estar con nosotros. Pero podemos encontrar cantidad de promesas en la Biblia para cada uno. Para que el pueblo de Israel pudiera llegar y pudiera conquistar, pudiera recibir esa herencia, pues necesitaba de un líder, necesitaba de un guía, alguien que los llevara a ese lugar, alguien que los ayudara a cruzar el desierto, a cruzar el Jordán, para poder conquistar esa herencia, esa heredad, para poder conquistar esas tierras. En Éxodo capítulo 3 vemos
cómo Dios llama a Moisés. Y todos nos sabemos esta historia, cuando Dios llama a Moisés. Y creo que todos necesitamos de alguna manera un líder, todos necesitamos un guía. Y todos de alguna manera seguimos a alguien. Muchas veces uno dice, no, pues yo no sigo a nadie, o yo no necesito a nadie que me guíe. Pero a veces, aún de manera inconsciente, estamos siguiendo a alguien. Y en estos días se habla mucho acerca de los influencers, de las personas de TikTok, de YouTube, de Instagram, personas que tienen miles o millones de seguidores. Entonces, el problema tal vez no sería si tenemos o no tenemos un guía, si tenemos o no tenemos un líder, sino a quién estamos siguiendo, quién es nuestro guía, quién es nuestro líder. A su vez, como tenemos un guía, como tenemos un líder, a su vez también nosotros nos convertimos en líderes. Muchas veces nosotros nos convertimos en guías. Dicen de que el punto o el tema no es de que si somos guías o somos líderes o no, sino qué tipo de líderes somos. Pensamos muchas veces de que los líderes, los influencers, son aquellas personas que tienen a miles o millones detrás de ellos. Pero todos nosotros tenemos por lo menos alguien que nos viene siguiendo. Todos nosotros tenemos a alguien que está al pendiente de lo que nosotros hacemos. Todos nosotros hay alguien que quiere ser a lo mejor como nosotros. Y más como padres. Hay una canción, creo que es de Dani Berríos, donde dice: Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. O sea, es la importancia de ser un buen guía, un buen líder. Ayer tuvimos una actividad con los jóvenes, tuvimos un ayuno con los jóvenes, y dentro de esa actividad ellos cada uno contaba un poco acerca de su experiencia, pero trataba también otro tema, que muchas de las veces, y no sé si a la pastora le pasa, pero en ocasiones a mí saco un mensaje, Dios me da un mensaje o saco un mensaje, un tema, pero después de que doy el tema, como que algo me queda de ese mensaje y trato de buscar por ese lado. Y eso me pasó también ayer, de cómo la importancia de uno como padre, porque en el tema hablaba, había un punto que trataba sobre dónde se pierden los hijos. Y uno diría, bueno, pues los hijos se pierden en la calle, los hijos se pierden allá en los bailes, los hijos se pierden allá en el mundo, allá se pierden los hijos. Pero no, los hijos se pierden muchas veces en la casa. Los hijos se pierden muchas veces en la casa. Y en ese tema trataba sobre esta mujer que busca la moneda en su casa. Se le pierde una moneda y empieza a buscarlo en su casa. Entonces, uno de los lugares donde se pierden los hijos es en la propia casa. Y he ahí la importancia de uno como padre ser un buen guía, ser un buen líder. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están viendo, y uno de los muchachos contaba precisamente eso, de cómo lo que miraba muchas veces de sus padres o la situación en que sus padres habían pasado, eso muchas veces lo desanimaba. Eso muchas veces lo hacía que cuestionara a Dios, o a lo mejor que se apartara de Dios, o que empezaran a dudar de Dios. Entonces, muchas veces los hijos se pierden en las casas. Eso es importante nosotros tenerlo en mente, tenerlo en cuenta, y no pensar, o no solamente decir, es que allá sus amigos lo malaconsejan, que sus amigos allá. No,
hay que ver primero cómo estamos en la casa. Josué fue otro de los líderes. Moisés, dice la Biblia de que Moisés no alcanza a cumplir o a llevar a cabo la tarea que Dios le había dado. Entonces Moisés solamente queda a mitad del camino, queda en el desierto también. Él muere en el desierto, él no alcanza a entrar a la tierra prometida. Entonces se necesitaba otro líder. Se necesitaba alguien más que guiara al pueblo. Y ahí entra Josué. Josué dice de que Josué empezó a seguir a Moisés, o empezó a estar cerca de Moisés desde Egipto. Desde ahí Josué había estado de alguna manera cerca de Moisés. Vemos cuando Moisés subía también al monte, de lejos, allá iba Josué. Josué siempre estaba cerca o trataba de estar cerca de Moisés. Y eso es importante también, o es algo que uno tiene que ver. Bueno, en estos días, bueno, ya en estos años he estado a cargo de los jóvenes de la iglesia del Príncipe de Paz, allá con el pastor Jorge. Y lo que he tratado con ellos es eso, de que ellos traten de aprender lo más que se pueda, o de crecer, o de buscar la manera de cómo ellos puedan trabajar dentro de la iglesia. Y no esperar a que uno lo haga todo. Uno sabe de que va a llegar un momento, va a llegar un tiempo en que uno no va a estar, por alguna razón, uno no va a estar. Y entonces hay alguien, o se necesita alguien que tome ese lugar, que ocupe ese puesto. Entonces, algo que he tratado con los jóvenes es eso, precisamente de tratar de enseñarles para que ellos sigan lo que se está haciendo. Tal vez uno no alcance a lograr lo que uno quiere o lo que Dios quiere, pero ya está quien, o por lo menos debe de haber quien va a terminar esa tarea, quien va a terminar ese trabajo. Eso es importante, que fue lo que hizo Josué. Necesitamos un líder, necesitamos un guía. Para llegar a esa tierra, para conquistar esa herencia, no va a ser fácil. Sabemos que para lograr algo, pues hay que batallar, hay que sufrir, hay que luchar, hay que pasar a lo mejor situaciones difíciles para poder alcanzar lo que nosotros queremos, ya sea en nuestra vida diaria, ya sea en nuestro trabajo a lo mejor, o en la escuela, o en cualquier área que nosotros nos estemos moviendo. Para poder alcanzar algo, pues tenemos que batallar, hay que esforzarse. Van a haber luchas, van a haber pruebas. Cuando Moisés empieza con esta tarea, él tuvo que enfrentarse, él se enfrentó con muchas situaciones. ¿Y dónde empezó la lucha de Moisés? La otra vez hablábamos aquí acerca de las excusas. ¿Dónde empezó la lucha de Moisés? Consigo mismo. Él empezó a luchar consigo mismo. ¿Por qué? Porque él dijo, Señor, ¿por qué no mandas a otro? Yo no sé hablar, mira que yo no tengo buenas palabras, a mí no se me da eso. Y empezó él ahí a poner pretextos, empezó él ahí a batallar consigo mismo. Y muchas veces las luchas que tenemos, y eso va a estar de continuo mientras nosotros estemos en esta tierra, siempre vamos a batallar con nosotros mismos, tal vez con nuestro carácter, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. Pero hay otras pruebas también. Después de que de alguna manera Moisés se convence y él acepta el trabajo, acepta la tarea, pues tiene que enfrentarse a alguien más. ¿Y a quién se enfrenta? Al faraón. Y es lo mismo que estamos haciendo. Cuando nosotros estábamos sin conocer a Jesús, sin conocer a Dios,
pues estábamos esclavizados, estábamos en el mundo. De alguna manera el faraón o los problemas, las situaciones nos tenían esclavizados. A lo mejor la pastora, o a lo mejor con el pastor, con su esposo, ellos a lo mejor tenían que meterse en ayunos, tenían que ir a evangelizar, tenían que buscar, enfrentarse con el faraón, enfrentarse con espíritus. ¿Por qué? Para tratar de liberar a las personas. Para tratar, a lo mejor muchos de los que están aquí, o a lo mejor algunos de los que están aquí, son fruto de esa lucha. A lo mejor muchos son fruto de esa batalla que ellos tuvieron que enfrentar. Entonces, hay una guerra con el faraón. Dice en Efesios, también es un pasaje muy conocido, Efesios capítulo 6, verso 10, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, no nos enfrentamos dice el apóstol Pablo que las armas también de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero entonces hay una lucha que uno tiene que enfrentar para poder llegar a recibir esa herencia o poder conquistar aquello que Dios nos ha dado. Tuvieron, después de que se enfrenta con el faraón, bueno, el faraón los deja ir, pero después de que el pueblo sale de Egipto, hay otro problema. Ahora tienen que atravesar el desierto. O sea, no solamente era de dejarlos ir, sino que hay otro obstáculo que hay que cruzar, que hay que atravesar, que es el desierto. ¿Qué representa el desierto? El desierto representa a lo mejor la soledad, los problemas, esas mismas luchas también, momentos de aflicción que uno tiene que enfrentar durante la vida, durante el proceso también para llegar a esa tierra. Entonces está esta otra lucha. Entonces nuestra vida es una lucha también constante. Mientras estemos en este mundo, es el desierto todavía. Aún estamos en el desierto. Mientras estemos en este mundo, estamos cruzando todavía el desierto. No hemos llegado todavía a donde tenemos que llegar. Seguimos en esa lucha. Después de esta lucha, y vamos a ir terminando ya con este punto. Y este es el punto del mensaje. El sucesor. ¿Quién es el que introduce al pueblo de Israel a Canaán? Como habíamos dicho, Moisés no fue. Él quedó en el desierto. El que introduce al pueblo a Canaán fue Josué. Josué, como había dicho, estaba con Moisés en todo ese proceso desde Egipto. Él estuvo cerca de Moisés. Siempre estuvo apegado ahí. Una de las cosas que a mí, o que yo hacía antes, o cuando recién comenzaba en el Evangelio, era de que siempre estaba pegado al pastor. Cuando yo empezaba en los caminos del Señor, siempre andaba pegado con el pastor. Ya para cualquier cosa, o a veces iba a su casa, pero trataba de estar cerca del pastor. Eso fue cuando yo empecé en la primera iglesia. Después, a donde estoy ahorita con el pastor Jorge, igual, a veces trataba de estar cerca de él, pero siempre he tratado de estar cerca de las personas que me pueden ayudar o las que yo puedo aprender o servir. He buscado la manera o he tratado de estar por lo menos cerca de ellos. Entonces Josué es el que sigue y es el que lleva al pueblo a cruzar el Jordán. Mencionaba hace rato acerca de los jóvenes y a veces en broma les digo,
pues yo ya estoy ya estoy muy viejito ya, en cualquier momento, en cualquier rato los dejo y, o sea, ¿y quién va a seguir? ¿Quién se va a quedar? O sea, alguien tiene que levantarse entre ustedes. O sea, yo en cualquier rato los puedo dejar por cualquier cosa. Entonces, alguien de ustedes tiene que levantarse, tiene que seguir con lo que se está haciendo. O sea, no esperen que yo voy a estar aquí todo el tiempo, o no esperen a que yo les diga qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, sino que ustedes tienen que buscar la manera, tienen que aprender de tratar, o por lo menos tratar de aprender algo para que ustedes sigan lo que se está haciendo. Para que esto no se imaginan de que si Josué, o si no hubiera nadie que siguiera o que terminara lo que Moisés había comenzado, o sea, el pueblo se hubiera quedado allá en el desierto. Si todo depende del líder, y eso es algo también que lo he aprendido, de que uno como líder tiene que buscar la manera de motivar o de enseñar o de dar lo que uno tiene. Y no hacer, dicen de que muchas de las personas o muchas veces los líderes cometen ese error de ser el centro de todo. Cometen ese error de que todo dependa de él. Y si el líder no está, no se hace nada. Si el líder no está, no se mueve nada. Pero lo que uno tiene que hacer como líder es al contrario, es dar, es enseñar, es entrenar, es preparar, es discipular. Para que cuando uno no esté, o sea, las cosas sigan igual. ¿Por qué? Porque no dependen de uno. Y eso es lo que uno debería de hacer. Entonces, y es lo que le digo muchas veces a los jóvenes, ustedes necesitan aprender. O sea, el propósito de todo lo que estamos haciendo es para que ustedes sigan lo que se está haciendo. Dice ahí en Josué capítulo 13 que Josué es el que termina, es el que reparte la heredad. No solamente Josué cruza ese Jordán, sino que él conquista la tierra, pero además de eso, él se encarga de repartir la heredad, de repartir la tierra. Y algo que me llama la atención, y creo que esto sí lo vamos a leer, está ahí en Josué capítulo 13, porque hay algo que me llama la atención ahí. Ahí mismo en Josué capítulo 13, del verso 1 al verso 7, Josué capítulo 13 del verso 1 al verso 7, escuche lo que dice ahí. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y de todos los de los jesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Jaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Aveos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Mehará, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus
y a la media tribu de Manasés. El verso 1 dice, tú eres ya viejo y entrado en años, y de edad avanzada, y queda que aún mucha tierra por poseer. Queda mucha tierra todavía por poseer. Aún Josué no terminó todavía de conquistar todo lo que Dios había prometido. Falta, hay mucho todavía más por poseer, por conquistar, por tomar. Entonces, tal vez como nosotros, al menos como yo, a lo mejor como la pastora, los que tenemos tiempo ya, a lo mejor hasta ahí llegamos. A lo mejor es todo lo que podemos hacer. Pero para eso necesitamos a alguien que cruce el Jordán. Necesitamos a alguien que lleve al pueblo a cruzar el Jordán y conquistar aquello que Dios nos ha prometido. Bueno, ya la iglesia, el pueblo, hablando de este local, ya están aquí. A lo mejor la pastora ya hizo todo lo que ella tenía que hacer, pero ya están aquí. Ahora aquí se necesita alguien que se levante para llevarlos aún más lejos. Alguien que tome el bastón, que tome ese liderazgo y diga, hay que seguir adelante, hay que avanzar, porque como dice la Biblia, falta mucha tierra todavía por poseer. Así es, amén. Hay que avanzar. Esto no es todo, hay más que conquistar. Hay que seguir avanzando, hay que seguir adelante, pero necesitamos a un sucesor. Necesitamos a alguien que siga con esa tarea, que siga con ese trabajo, con esa labor, de seguir llevando al pueblo más adelante hasta donde Dios quiere llevarlos. Uno, como decía, tal vez uno fue todo a lo mejor. A lo mejor lo que uno pudo hacer ya lo hizo, pero necesitamos a alguien que se levante. Necesitamos a un Josué que se levante para que él siga con esa tarea. Y a lo mejor a él también le toca una parte y le va a faltar más y vamos a ocupar a alguien más que siga con eso. Pero necesitamos a alguien que siga con ese trabajo. Voy a terminar con estas preguntas. ¿Qué promesas les ha dado Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado? ¿Qué tienen para conquistar? ¿Qué es lo que les falta por conquistar? ¿Qué luchas están dispuestos a pasar? ¿Qué luchas, qué pruebas están dispuestos a pasar por aquello que Dios les ha prometido? Y la pregunta más importante, ¿quién quiere ser ese guía o sucesor? ¿Quién quiere seguir con ese trabajo? Amén. Los dejo con esas preguntas. Gracias por su tiempo, gracias a la pastora por la invitación. Aleluya.